Hola, hoy vamos a hablar del sulforafano. Es un compuesto azufrado que tienen las verduras crucíferas. Están muy concentrados en este compuesto. Y tiene un montón de beneficios. Está habiendo un montón de estudios porque, por ejemplo, es un potentísimo anticancerígeno. Es también un potente antioxidante. Es antiinflamatorio, combate la infección por Helicobacter pylori. Es un buen antiviral. También aumenta la inmunidad. Es un buen detoxificante hepático, incluso de metales pesados. Interviene en el metabolismo de estrógenos también. Es un buen protector cardiovascular. Hay estudios sobre aumento de longevidad con dosis altas de sulforafanos. También hay un estudio para el tratamiento de autismo. Reduce la glucosa en sangre, es un buen neuroprotector, protege frente al daño de los rayos ultravioleta en la piel. Repara la piel del daño que se produce en el ADN. Tiene efectos analgésicos también. Se está tratando la obesidad con sulforafanos. Es útil. Mejora el estreñimiento. Vamos a ver la polémica que hay sobre las verduras crucíferas y las personas que tienen problemas de tiroides. Vamos a aclararlo. También vamos a ver, por supuesto, efectos secundarios, contraindicaciones. Si hay alguna interacción con fármacos del sulforafano, lo vamos a ver todo. Y, por supuesto, en qué alimentos está. Ya he dicho que en verduras crucíferas, pero ¿cuáles? ¿En dónde está? ¿Cuáles las que tienen más cantidad? Vamos a verlo todo. Un vídeo muy interesante porque es un compuesto con muchos beneficios. Lo vais a ver y os va a gustar. Que no se os olvide darme un like y suscribiros y darle a la campanita. Soy Ángel Elipe, tu salud me importa y empezamos. Bien, ¿qué es el sulforafano? Es un compuesto azufrado del grupo de los isotiocianatos. Fue aislado en 1992 por Paul Talalay, de la Universidad de Johns Hopkins. Pero realmente no está como tal el sulforafano, sino que se produce a partir de otros compuestos azufrados, que son los glicosinolatos, y en concreto a partir de la glucorafamina. Y estos glucosinolatos, esta glucorafamina, es la que está concentrada en las verduras crucíferas, que ya sabéis, es el brócoli, el repollo, la coliflor, lombarda, la rúcula, nabo también, alcachofas, coles de Bruselas, bueno, luego veremos unos poquitos más. Bien, entonces a partir de un glicosinolato, que es la glucorafamina, se produce el sulforafano, mediante una enzima que se llama mirosinasa. Esta enzima solo se libera si se daña la planta. Me explico. Al masticar, al trocear, cuando lo estamos cocinando, entonces en ese momento se libera la mirosinasa y se transforma en sulforafano, que es el que tiene todas estas propiedades, el que es activo. Bien, el sulforafano tiene dos formas, la R y la S. La R es la que está naturalmente en los alimentos, la que se transforma en los alimentos, y la S es de síntesis. ¿Ok? Bien, la mirosinasa está dentro de unas enzimas que se llaman beta-glucotirosidasas. Bien, pues estas enzimas también las tienen nuestras bacterias intestinales. Nuestras bacterias intestinales son capaces de transformar los glicosinolatos, la glucorafamina, en sulforafano. Nuestras bacterias intestinales. El rendimiento es mayor cuando se libera mirosinasa en las verduras crucíferas, el rendimiento de formación de sulforafanos, pero nuestras bacterias intestinales también pueden transformarlo. Bien, dentro de todas las verduras crucíferas, el brócoli es el que más concentración tiene de glicosinolatos. Y en concreto los brotes de brócoli son los que más concentración tienen, incluso 100 veces más concentración pueden llegar a tener
que el propio brócoli maduro ya. Bien, es muy importante cómo cocinar. Es mejor cocinarlo al vapor, pocos minutos al vapor, porque si lo hervimos, si lo cocemos a altas temperaturas, a 100 grados, durante demasiado tiempo, lo que vamos a hacer es destruir todo, destruir los glicosinolatos, destruir la mirosinasa, lo vamos a destruir todo y no va a tener propiedades. Así que es importante cómo lo cocinamos. También se puede cocinar en el microondas, no se destruye, pero lo ideal es cocinarlo al vapor durante pocos minutos. ¿Ok? Bien, importante, si lo cocináis en el microondas no se puede añadir agua, porque entonces empieza a cocerse y se destruye también. Cuando lo habéis cocinado, el aspecto tiene que ser verde brillante. Si es verde ya más mate, que no está tan brillante, o ya marrón, ya no tiene propiedades. No tiene propiedades, se ha destruido todo. Así que es muy importante cómo se cocina. Por supuesto, si conseguís brotes de brócoli, si los conseguís crudos sería la mejor forma. Y si no, ya os digo, al vapor o lo mínimo posible. Bien, si congeláis, se destruye la mirosinasa, la enzima que transforma y se forma el sulforafano. Así que no congelar. Bien, la mostaza también es una crucífera y también tiene glicosinolatos, pero tiene una característica, y es que tiene mucha mirosinasa, tiene mucha enzima que transforma. Entonces, es muy importante cuando estemos comiendo brócoli, por ejemplo, tomar mostaza. Tomar mostaza, que se vean los granos, porque está muy concentrada en mirosinasa y nos va a ayudar bastante a transformar y a que haya más rendimiento del sulforafano. Bien, vamos a ver el mecanismo de acción. ¿Por qué el sulforafano es tan bueno para nuestra salud, para nuestro organismo? ¿Cuál es su mecanismo? ¿Por qué? Bien, vamos a hablar de una proteína, el factor NRF2. Es un factor, es una proteína, concretamente se llama factor nuclear eritroide 2. Bien, este factor controla la transcripción de un montón de genes. Estamos hablando de más de 200 genes. Muy importante factor. Bien, este factor NRF2 se une a una secuencia específica del ADN. Esta secuencia se llama ARE. Son siglas en inglés y la traducción es elemento de respuesta antioxidante. Bien, se une a esta secuencia del ADN y lo que hace es que se expresen ciertos genes que forman antiinflamatorios y forman también enzimas antioxidantes muy potentes. Por ejemplo, se forma el glutatión y lo que hace es proteger a las células del daño oxidativo, de los radicales libres. Bien, el NRF2 lo que hace también es inducir la expresión y la transcripción de genes que lo que hacen es destruir sustancias carcinogénicas, sustancias cancerígenas. Así que es un factor muy importante. Bien, y lo hace en dos fases esto. Lo hace en fase 1. Bien, lo que hace es inhibir las enzimas que transforman sustancias precancerígenas en cancerígenas. Corta el paso de estos precancerígenos y ya no tienen efecto cancerígeno. Pero también actúa de otra forma, en fase 2. Bien, lo que hace también es activar ciertas enzimas que degradan los compuestos cancerígenos. Claro, me podéis preguntar ya, pero si los precancerígenos ya se han transformado antes de tomarlo, pues bien, también actúa en fase 2 y lo que hace es activar enzimas que degradan estos cancerígenos que se han formado. Es un maravilloso detoxificante. Pues bien, ¿por qué hablo de este factor? Pues porque el sulforafano lo que hace es activar
este factor, este NRF2, y lo activa de una forma muy potente. Así que los sulforafanos hacen todas estas acciones mediante la activación de este factor. Es un mecanismo muy importante. El sulforafano es el activador natural más potente del factor NRF2. Es muy potente. Es un factor que tenemos nosotros en nuestro organismo, que cada cierto tiempo se activa para producir todas estas detoxificaciones. Si, por ejemplo, hay un estudio sobre esto, se activa cada 129 minutos, sin sulforafano, con sulforafano se activa mucho más rápidamente, cada 80 minutos. El sulforafano lo que hace es activar este factor y detoxificar mucho más rápidamente que en condiciones normales sin tratamientos con sulforafano. Bien, vamos a ver dosis, suplementos, vamos a ver qué podéis encontrar en el mercado. Los tratamientos se hacen un máximo de 6 meses, luego hay que descansar. Lo que nos encontramos en los suplementos, en cápsulas sobre todo, nos encontramos los precursores, la glucorafamina, que por sí sola no es activa. Para activarse tiene que transformarse por la mirosinasa, esta enzima de que hablamos, y se forma el sulforafano, que ya es activo. Entonces tenéis que fijaros bien en lo que compráis, porque hay veces que hay productos que no son útiles. De nada vale que tenga glucorafamina. ¿Por qué? Porque no es activa. Si contiene también mirosinasa, va a ser mejor. Aunque, como hemos dicho antes, nuestras bacterias intestinales son capaces de transformar esta glucorafamina en sulforafano, pero con menor eficacia, menor rendimiento. Así que es importante que tenga mirosinasa, aparte de los precursores. ¿Ok? Y bien, y como curiosidad, el pH ácido, estamos hablando pues pH por debajo de 5, pH ácidos, lo que hace es que no se transforme la glucorafamina en sulforafano. Así que, ojo cuando toméis los suplementos, que no estéis tomando algo ácido, porque se puede destruir todo. Bien, las dosis dependen un poco de lo que vayamos a tratar. Según estudios, para ralentizar el antígeno prostático, la formación del antígeno prostático, en estos estudios se han dado 60 miligramos de sulforafano. Para bajar triglicéridos, para bajar LDL, colesterol malo, y para bajar glucosa en sangre se han hecho tratamientos con 40 miligramos. Por supuesto estoy hablando de dosis diarias. Y la equivalencia en brócoli, por ejemplo, que es el que está más concentrado, en brotes de brócoli, que es lo más concentrado, estamos hablando de unos 140 gramos para bajar el antígeno prostático y 100 gramos para bajar el colesterol, la glucosa y triglicéridos. Esa es la equivalencia. Bien, por supuesto, los brotes de brócoli crudos, lo más interesante. Si tenéis que cocinarlos al vapor 3-4 minutos y ya está. Y si no tenéis más remedio que cocerlo, que no pase de 60 grados. Realmente no es un cocimiento a 100 grados. Tiene que estar mucho más bajo para que no se inactive la mirosinasa y la glucorafamina. Bien, os digo como curiosidad, existe un sulforafano que es muy biodisponible y se llama Prostafane y es de Brocosulf y no necesita la mirosinasa para activarse. Es muy biodisponible y es de lo mejor que existe ahora mismo en el mercado. Y si no, pues ya sabéis, compráis un producto que tenga glucorafamina y tenga mirosinasa. ¿Ok? También lo vais a encontrar como SGS, o con las siglas, o glicosinolato de sulforafano. Pero no deja de ser glicosinolatos que necesitan activarse con mirosinasa. Es lo mismo. Si no se activan por la mirosinasa, no hacemos nada. ¿Ok?
Bien, estas dosis de las que hemos hablado en miligramos, por supuesto que tienen que estar controladas por un médico. La dosis normal de mantenimiento, para que tengamos beneficio, no hace falta subir a esas dosis de tratamientos. La dosis normal de mantenimiento es suficiente con 400 microgramos al día. 400 microgramos, ¿ok? Bien, repasamos rápidamente las funciones. Anticancerígeno, antiinflamatorio, antioxidante. Tratamientos de Helicobacter pylori. Sí, destruye esta bacteria. Antiviral, aumenta la inmunidad, es un buen detoxificante, incluso de metales pesados, interviene en el metabolismo de estrógenos. Neuroprotector, analgésico, protege del daño de los ultravioletas. Repara la piel, se está utilizando para bajar de peso. Es muy útil para regular el estreñimiento. Bien, vamos a ver la polémica que existe entre las verduras crucíferas y las personas que tienen hipotiroidismo. Se ha dicho que las personas con hipotiroidismo no deben comer verduras crucíferas. ¿Esto es real? ¿Esto es verdad? ¿Es mentira? ¿Les puede perjudicar? Vamos a verlo. Bien, ya hemos dicho lo que tienen estas verduras, que son muy importantes. Tienen glicosinolatos que con la mirosinasa se transforman en sulforafano, que es un isotiocianato. Y también tiene otras sustancias, los tiocianatos y los indoles. Tienen un montón de sustancias muy beneficiosas, este tipo de verduras. Bien, pero también tienen una serie de sustancias que son bociógenas, que son poco interesantes, que no interesan que las tomen las personas con hipotiroidismo. Pero ojo, estamos diciendo que estas sustancias son perjudiciales cuando lo tomamos en crudo. Cuando las personas con hipotiroidismo lo toman en crudo. ¿Por qué? Pues porque estas sustancias lo que hacen es impedir la absorción de yodo y la secreción de hormonas tiroideas. Pero la buena noticia, y por eso digo que sí que lo pueden tomar las personas con hipotiroidismo, es que al cocinar, aunque sea al vapor, aunque sea leve, estas sustancias bociógenas se destruyen. Entonces podemos tener los beneficios del sulforafano sin las sustancias bociógenas al cocinarlas. Esta es la polémica que existe. En crudo no, las personas con hipotiroidismo, pero cocinados sí. Así de sencillo. Bien, vamos a ver los beneficios y empezamos por el efecto antioxidante potente. ¿Por qué? Por el mecanismo que hemos dicho. Activa el factor nuclear eritroide 2, NRF2. Activa y desencadena la formación de la formación de un montón de antioxidantes. Y estos antioxidantes son muy importantes porque protegen de un montón de cosas, de enfermedades crónicas, de enfermedades cardiovasculares, de accidentes cerebrovasculares, son neuroprotectores porque evitan la degeneración neuronal que ocurre con la edad y con ciertas enfermedades. También protege frente a la diabetes. Tienen un montón de propiedades estos antioxidantes. Para que os hagáis una idea, aumenta el glutatión. Pero es que aumenta el glutatión en un 140%. Es un aumento tremendo. La activación de este NRF2 por parte del sulforafano. Es muy importante su efecto. Pero no queda ahí su acción. También promueve la autofagia, esa limpieza celular. Modula la inflamación. Pero es que también activa enzimas detoxificantes, como hemos dicho antes. Así que la acción es muy potente. Esa acción antioxidante, esa activación de los antioxidantes tiene unas consecuencias muy beneficiosas. Bien, seguimos con otro beneficio, anticancerígeno. Es un efecto potente y lo hace de varias formas. Estamos hablando que hay estudios sobre cáncer de colon, cáncer de recto, cánceres del tracto digestivo, cáncer de mama, cáncer de próstata. Hay estudios de sulforafanos beneficiosos en este tipo de cánceres.
Bien, ¿y cómo actúa? Pues como hemos dicho antes en fase 1, lo que hace es inactivar las enzimas que transforman, que descomponen los precancerígenos y forman compuestos cancerígenos. Y estos compuestos cancerígenos lo que hacen es dañar el ADN y producir cánceres. Pues bien, bloquea estas enzimas, no se forman los cancerígenos y protege el ADN. Otra forma es en fase 2. Lo que hace es activar enzimas que degradan los compuestos cancerígenos que ya se han formado. Los degrada y los elimina, así que también protege el ADN. Y tiene otras acciones, por ejemplo, reduce el crecimiento de tumores y también reduce la angiogénesis. Con esto me refiero a la vascularización que existe en los tumores. Existe mucha vascularización en los tumores y esto hace que crezcan. Si reduce esta angiogénesis, esta vascularización hace que disminuyan los tumores. ¿Ok? Reduce la capacidad de multiplicación de las células cancerígenas, induce la apoptosis, que es la destrucción de estas células cancerígenas. Y también, por supuesto, tiene una acción antioxidante potente. Bloquea los radicales libres que son cancerígenos, evidentemente. Bien, existe concretamente un estudio en la Universidad de Oregón sobre sulforafanos en el tratamiento de cáncer de mama y de próstata, con resultados muy positivos. Bien, es un preventivo de cáncer de mama. Lo que hace es revierte los efectos de los estrógenos, los efectos metabólicos de los estrógenos. Los estrógenos tienen que estar en su justa medida. Tampoco interesa que estén altos, porque puede inducir cánceres. Y esto es una de las cosas que hace el sulforafano, proteger. Pero es que hace otra cosa. Induce la expresión de un gen, que es el NQ01. ¿Qué hace este gen? Pues este gen lo que hace es la formación de una proteína, que es la P53, y a esta proteína se le llama supresora de tumores. Así que activa este gen que forma esta proteína, que es una supresora de tumores. Como veis, el efecto anticancerígeno viene por muchos caminos. Es un efecto potente y hay muchos estudios y cada vez va a haber más estudios. Bien, siguiente beneficio, aumento de longevidad. ¿Por qué? Bien, vamos a empezar diciendo que el sulforafano es muy biodisponible. Por compararlo con el resveratrol, por ejemplo, el resveratrol, las sustancias que tiene el cardomariano, la cúrcuma, las sustancias que tiene la cúrcuma, es como 80 veces más biodisponible. Eso hace que sea muy potente. Y tiene, por ejemplo, más de 40 beneficios en la salud. Tiene un montón de funciones y un montón de acciones. Como hemos visto, es un anticancerígeno muy potente. Por ejemplo, también detoxifica muy bien. Por ejemplo, metales pesados, BPA, glifosfatos. Neuroprotector, es antiinflamatorio, es un antioxidante potente porque bloquea los radicales libres. Es antiviral, promueve la autofagia, que es una limpieza celular, y activa los mecanismos de división celular. Con esto quiero decir que regenera la piel. Por todas estas acciones, los estudios hablan de un aumento de longevidad importante. Bien, siguiente beneficio, protector cardiovascular. Las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de mortalidad en todo el mundo. La acción del sulforafano es muy importante porque es un antioxidante potente. Una de las causas más importantes de estas enfermedades es el estrés oxidativo, el daño oxidativo de los radicales libres. Y el sulforafano es un antioxidante muy potente que previene de todas estas enfermedades. Pero es que además reduce la glucosa en sangre, reduce la presión arterial, previene de la aterosclerosis. Las especies reactivas de oxígeno y nitrógeno, estamos hablando de radicales libres, son una de las causas de las patologías
del daño miocárdico isquémico y de la disfunción cardíaca. Por lo tanto, la acción antioxidante tan potente por la activación de este factor NRF2, que a su vez se forman antioxidantes tan importantes como el glutatión, esta acción antioxidante, esta activación de este factor es súper importante para protegernos de todas estas enfermedades cardiovasculares. Bien, siguiente beneficio, soporte al tratamiento del autismo. El TEA, el trastorno del espectro autista, ya sabéis más o menos en lo que consiste. Dificultades en comunicación, en lenguaje, en la interacción social y en el comportamiento. Bien, existe un estudio con tratamientos de sulforafano durante 18 semanas, entre 50 y 150 micromoles de sulforafano. Pues bien, se han visto resultados muy positivos, una mejora en el comportamiento de estos pacientes. Y es por su efecto antiinflamatorio, su efecto antioxidante y su efecto protector del ADN, sobre todo en las neuronas. Porque una cosa importante del sulforafano es que atraviesa la barrera hematoencefálica. Esa barrera que tiene el cerebro que se protege de sustancias y de tóxicos. Pues bien, el sulforafano la atraviesa y puede actuar en el cerebro. Existe otro estudio sobre la seguridad del sulforafano en el cerebro. Y los resultados son positivos en el sentido de que habla de que es seguro, que no produce efectos secundarios en el cerebro. Bien, siguiente beneficio, regula la glucosa en sangre. Los estudios hablan de que en ayunas, por ejemplo, se ha visto que regula la glucosa en sangre. Y también regula otro marcador, el A1C, un marcador del control glucémico. Existen ensayos de sulforafano en diabéticos, sobre todo en diabéticos que tienen obesidad. En estos casos los resultados son muy positivos, porque también, como veremos, los sulforafanos se utilizan para reducir la obesidad. Para que os hagáis una idea de la potencia de la regulación de la glucosa, hay un estudio que le compara la acción con la metformina, ese antidiabético oral, que tomáis muchos. Bien, siguiente beneficio, neuroprotector. Activa respuestas protectoras frente a la neurodegeneración. Es una acción importante. Mejora la memoria, útil en Alzheimer, en Parkinson, en esclerosis múltiple. Lo que hace es aumentar la vida útil de las células y así ejerce su acción neuroprotectora. Y lo hace por este mecanismo de activación del factor NRF2 y la posterior formación de potentes antioxidantes. También actúa aumentando la potencia antiinflamatoria. Para que os hagáis una idea, con la edad este factor NRF2, su acción va disminuyendo. Entonces, por eso es muy importante el sulforafano, para potenciar otra vez esta disminución de este factor y que se formen antioxidantes protectores. Lo que hace también es un bloqueo del ciclo celular. Regula este ciclo celular y disminuye la apoptosis, la destrucción celular. Entonces hace que las células duren más tiempo. Hay estudios en los que se ha visto una mejora en la esquizofrenia y en las depresiones. Lo que hace es activar factores de crecimiento neuronal. Existe un estudio en ratones inyectando sulforafano y se ha visto una mejora en la memoria espacial, por ejemplo. Hay otro estudio en animales sobre tratamiento de Parkinson. Se ha visto una disminución de los temblores y una normalización de los niveles de dopamina. Siguiente beneficio, protección frente al daño solar. Protege del fotoenvejecimiento que producen las radiaciones ultravioletas. Efecto muy importante. Y el mecanismo de acción es por el bloqueo de los radicales libres, de las especies reactivas de oxígeno. Este bloqueo por formación de potentes antioxidantes por activación del factor NRF2. Y esto está en estudios. Por ejemplo,
Hay un estudio publicado en Journal of Cosmetic Dermatology. Y el efecto es potente. Bien, siguiente beneficio, estreñimiento. Mejora bastante el estreñimiento. El estreñimiento tiene muchas causas. Por ejemplo, una de las causas es también provocada por radicales libres. Los radicales libres dañan el intestino. Pues bien, el sulforafano protege de estos radicales libres y esa causa la bloquea. Y entonces protege al intestino de este daño de los radicales libres. Otra de las causas del estreñimiento es el aumento de la flora anaerobia, de la microflora anaerobia intestinal. Pues bien, el sulforafano inhibe el crecimiento de esta flora, el crecimiento excesivo de esta flora, cosa que es muy importante para regular el estreñimiento. También lo que hace el sulforafano es aumentar la motilidad intestinal, muy importante para el estreñimiento, para tratar el estreñimiento. Siguiente beneficio, importantísimo, detoxificante. Y de un montón de sustancias, y también de sustancias cancerígenas. Como dijimos, en fase 1 inhibe la formación de cancerígenos a partir de precancerígenos. Y en fase 2 lo que hace es activar enzimas para eliminar destruir y eliminar estos cancerígenos y otras muchas sustancias. Por ejemplo, también elimina metales pesados. Y también, por supuesto, por su acción antioxidante potente. También elimina tóxicos que son los radicales libres. Os voy a hablar de una acción detoxificante muy curiosa. Por ejemplo, los tóxicos del tabaco, entre otros, son el benceno y la acroleína. Pues bien, por ejemplo, con el benceno ayuda a detoxificarlo en un 61%, una acción muy potente, y de la acroleína hasta un 50%. Súper importante. Pero es que hay otro tóxico del tabaco que se llama con las siglas NNK, también detoxifica de este tóxico tan potente. Siguiente beneficio, antiinflamatorio, una acción potente. Inhibe las citoquinas inflamatorias, estamos hablando de IL-6, proteína C reactiva, por ejemplo, TNF-alfa, citoquinas inflamatorias, que a veces están demasiado elevadas y pueden ser muy perjudiciales. Inhibe una ruta que se llama ruta NFKB. Esta ruta es proinflamatoria y procancerígena. Pues bien, controla esta ruta, la inhibe. Hace un efecto anticancerígeno por inhibir esta ruta y antiinflamatorio. Y además es potente. Y lo hace porque inhibe sustancias que activan esta ruta. Por ejemplo, especies reactivas de oxígeno, especies reactivas de nitrógeno, cocaína, dioxinas, por ejemplo, y por supuesto radiaciones ionizantes. Bien, siguiente beneficio, aumento de inmunidad, y es un potente antiviral. ¿Por qué? Entre otras cosas porque activa un tipo de glóbulos blancos que se llaman NK. Estos glóbulos blancos lo que hacen es destruir, por ejemplo, células cancerígenas y también determinado tipo de virus. Por ejemplo, hay estudios que es beneficioso en COVID-19, en VIH, en hepatitis C, en H1N1, la influenza. Y por supuesto, otro mecanismo de acción es lo que hemos repetido ya varias veces, la activación del factor NRF2. Esta ruta de formación de antioxidantes, efecto también antibacteriano, antiviral, antiinflamatorio. Y hay estudios sobre los beneficios en VIH. Evita la infección de los glóbulos blancos por el VIH. Y también hay otro estudio sobre el bloqueo de la replicación del virus de la hepatitis C. Bien, tratamiento de obesidad, otro beneficio. Ayuda a perder grasas. Existe un estudio con ratones en el que se le da una dieta muy rica en grasas y un tratamiento con sulforafanos. Pues bien, se ha visto que con esta dieta rica en grasas, en condiciones normales debería de aumentar mucho su grasa corporal. Pero no, se ha visto que
se reduce en un 15%. Este aumento se ralentiza, más o menos en un 15%, y se reduce la grasa visceral en un 20%. O sea que la acción es muy interesante. Bien, ¿por qué? ¿Por qué lo hace? Pues porque activa una grasa que tenemos, la grasa marrón, la grasa parda. Esta grasa lo que hace es producir calor, quemar grasa, producir energía, evita el acúmulo de grasa, ayuda a que permanezcamos delgados. Es una grasa muy importante. Pues bien, activa esta grasa y por eso hace que perdamos la grasa corporal. Bien, inhibe unas bacterias intestinales de la familia de Desulfovibirionaceae. Bueno, es un nombre raro, pero estas bacterias lo que hacen es producir toxinas y aumentar la obesidad. Y al inhibir estas bacterias, lo que hace es tratar la obesidad por otro mecanismo. Bien, otro beneficio, tratamiento de Helicobacter pylori con sulforafanos. Como ya sabéis, esta bacteria, Helicobacter pylori, produce úlceras gástricas. Y también hay estudios en los que dicen que también produce cáncer de estómago y esófago. Pues bien, los sulforafanos inhiben, destruyen, tienen un efecto antibacteriano sobre Helicobacter pylori, pero es que es un efecto sobre Helicobacter pylori resistente a los antibióticos más comunes. Y lo hace por la activación de esta vía, de este factor, este NRF2. Pero es que lo que hacen los sulforafanos también es una reparación y protección de la mucosa gástrica frente a la acción de los radicales libres. Reduce el estrés oxidativo, hace una acción antiinflamatoria en la mucosa gástrica provocada por Helicobacter pylori. Bien, existe un estudio, pero no con suplementos de sulforafano, sino con brócoli. Y estamos hablando de con 70 gramos de brócoli al día. Y se han visto un efecto antibacteriano importante sobre esta bacteria, Helicobacter pylori. Así que importante, hay que comer brócoli todos los días. Último beneficio, hepatoprotector. ¿Por qué? Pues por muchas causas, por muchas funciones. Porque aumenta la función hepática, disminuye la inflamación, elimina tóxicos. Existe un estudio sobre la tolerancia a la cafeína. Al tratar con sulforafanos, la cafeína se degrada más en el hígado y esto hace que tengamos una tolerancia mayor. Por ejemplo, hay otro estudio sobre los tóxicos de las carnes. Existen ciertos tóxicos en las carnes. Pues bien, hay un estudio sobre la degradación de estos tóxicos con sulforafano. Por eso es un buen protector hepático. Pero es que se ha visto que el efecto protector hepático potencia al hígado a que detoxifique todo esto y protege al hígado. Este efecto protector continúa 2 semanas después de dejar el tratamiento. Aunque no tomemos los sulforafanos, su efecto dura 2 semanas. Bien, ¿existen efectos secundarios? Pues sí, como todo existen efectos secundarios. Son seguros los sulforafanos si tomamos verduras crucíferas. Pero si tomamos suplementos y nos pasamos de dosis, ahí vienen los efectos secundarios. Son digestivos, diarrea, incluso alternancia con estreñimiento, náuseas, vómitos, gases, acidez, malestar estomacal, fatiga, reacciones cutáneas, erupciones. Bien, interacciones con fármacos, por ejemplo con furosemida, verapamilo y ketoprofeno. Lo que hace es que activa unas enzimas que degradan estos fármacos, disminuye su eficacia. Pero es que también lo que hace es aumentar la actividad del citocromo P450. El citocromo P450 lo que hace es aumentar el metabolismo de un montón de fármacos. Así que cuidado con los suplementos de sulforafano si estáis tomando alguna medicación. Ojo, consultar al farmacéutico médico o me lo consultáis a mí antes de tomarlo por vuestra cuenta. ¿Ok? Cuidado con hipoglucemiantes. Baja la glucosa en sangre, entonces se pueden sumar efectos con los fármacos. Así que no digo que no se pueda tomar, pero que hay que controlar. Y cuidado en hipotiroidismo. Cuando estéis tomando verduras crucíferas, tienen que estar cocinadas, como hemos explicado antes.
Las podéis tomar, no hay problema, pero cocinadas. Crudas podéis tener problemas. Bien, vamos a ver en los alimentos. ¿En qué alimentos existen sulforafanos? Sobre todo es casi exclusivamente en verduras crucíferas. Pero no están como tal los sulforafanos. Ya hemos dicho que existen los glucosinolatos, y entre ellos la glucorafanina, que mediante una enzima mirosinasa se transforma en sulforafano. Y también la transforman enzimas que tienen nuestras bacterias intestinales, ¿vale? Entonces, estos alimentos tienen estos precursores que se transforman en sulforafano. Esta enzima mirosinasa, que lo tienen las verduras crucíferas, se libera al destruirla, al trocearla, al masticarla, al cortarla, cuando vamos a cocinar, o al machacarla, ahí se libera la enzima y se transforma en sulforafanos. ¿Ok? Bien, vamos a ver qué verduras crucíferas están concentradas en sulforafanos, en los precursores de sulforafanos. El mayor es el brócoli. Y dentro del brócoli, los brotes tienen mucha más concentración. Estamos hablando de 100 veces más concentración de precursores de sulforafanos. Así que los brotes de brócoli están a la cabeza. También los brotes de coliflor, también la coliflor, también la col, las coles de Bruselas, la col china. La rúcula también es una crucífera, la col rizada o el calé, es lo mismo. La mostaza, tanto las hojas como las semillas. Como digo, las semillas están muy concentradas en mirosinasa, así que interesante la mostaza. Los rábanos también, por ejemplo. El rapini es un tipo de brécol. Grelos, repollo, lombarda, el nabo también. Bien, hay trucos, por ejemplo, en algunas, no en todas, ojo. Por ejemplo, la col rizada. Escaldar la col rizada aumenta el rendimiento de sulforafanos en un 489%, una barbaridad, unas cifras altísimas. Por ejemplo, ya os dije los trucos con el brócoli, que hay que hacerlo al vapor. Y también es un buen método al microondas, porque aumenta el rendimiento de los sulforafanos al microondas en un 80%, pero ojo, sin echar agua, solo el brócoli, sin añadir agua. Si añadimos agua, lo estropeamos. Y interesante la mostaza, como os he dicho varias veces. Importante la mostaza por la enzima mirosinasa que tiene, que activa más todavía la formación de sulforafano. ¿Ok? Bien, conclusiones. Sulforafano, un compuesto azufrado que se forma mediante precursores, los glicosinolatos, en concreto la glucorafanina, que se transforma mediante una enzima en sulforafano. Esta sustancia, este sulforafano, es muy importante y está habiendo muchos estudios. Ya hemos visto que es anticancerígeno, antioxidante, antiinflamatorio, trata las infecciones de Helicobacter pylori, es un protector neuronal, es un protector cardiovascular, tiene muchas funciones. Aumenta la longevidad, por ejemplo. Es muy buen detoxificante, aumenta la potencia del hígado frente al efecto detoxificante. Y los efectos anticancerígenos son súper potentes. Está habiendo un montón de estudios y en varios tipos de cánceres peligrosos. Estamos hablando de cáncer de colon, de recto, de mama, de próstata, cánceres digestivos. Es un suplemento seguro, por supuesto no tenéis que pasar de dosis. Hemos visto los alimentos, el brócoli va a la cabeza y sobre todo los brotes de brócoli. Podéis obtener muchos beneficios del sulforafano, pero cuidado con los suplementos, cuidado con lo que compráis, ya sabéis que tiene que tener la enzima mirosinasa, no solo el precursor. ¿Ok? Si tenéis alguna duda me lo decís en comentarios y os ayudo encantado. Vamos a dejarlo aquí, darle un like si os ha gustado el vídeo y suscribiros y darle a la campanita, porque YouTube os mandará notificaciones de todos estos vídeos que estamos sacando. Si podéis compartir estos vídeos en vuestras redes sociales me vais a ayudar bastante. Muchísimas gracias por escucharme y adiós.